Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano. Es miembro del Foro Autónomo de Defensa de la SUAY y del Cabildo por el Agua. Una información que sin duda ha generado satisfacción en la ciudadanía que mayoritariamente ha votado en consultas populares sobre el tema es la sentencia que ha dado a conocer la Corte Provincial de la SUAY, la segunda sala especializada de lo civil y mercantil que ha fallado en favor de Kim Sacocha, dilatando por lo menos, si no generando una serie de dificultades para que ese proyecto minero continúe. Quisiéramos conocer su punto de vista, economista Serrano. Buenos días, estimado ingeniero. Un saludo a todos los que nos escuchan. Primero empezaré aclarando qué es Quimsacocha. Quimsacocha, como su nombre lo indica, en quichua significa tres lagunas. En esa zona, las empresas mineras, con apoyo del gobierno central, han denominado o han desarrollado el denominado proyecto Loma Larga. Loma Larga comprende tres áreas concesionadas, dando un total de 7.960 hectáreas. Estas tres áreas concesionadas se denominan área Cristal, área Cerro Casco y área Río Falso. Es en esta última área, Río Falso, en donde la compañía minera Dundee Precious Metals ha asumido la intención de desarrollar un proyecto de explotación minera para producir dos concentrados, concentrado oro-cobre, que contiene oro y cobre, y oro pirita, que contiene oro y plata. Realmente estas concesiones son una imposición del gobierno central sin haber hecho ninguna consulta ni a los habitantes de la provincia de La Suay ni a los habitantes de esa zona, quienes se benefician de las fuentes de agua ahí ubicadas. La sentencia de la Corte Provincial en segunda instancia ratifica la necesidad de que se realicen estas consultas. Mal se puede o mal hace el gobierno central y el ministerio correspondiente otorgando concesiones y promoviendo proyectos de desarrollo minero que afectan nuestras fuentes de agua, que afectan el ecosistema de páramo y obviamente al afectar este ecosistema decretan su muerte. De tal manera que quienes estamos por la defensa de nuestro ecosistema, de nuestro lugar natal, estamos muy contentos por esta actitud honesta, esta actitud leal, esta actitud que más bien apunta a la defensa de la naturaleza y de la vida de los jueces que han constituido la sala y han realizado la sentencia. Hay derechos ciudadanos, derecho a consulta previa, derecho a consulta ambiental, que la sala excita a que sean cumplidos. Así es, estimado Gustavo. Mire usted, cuando uno concurre a una inspección o a donde un médico y el médico determina que uno debe realizarse determinados exámenes, en los lugares en donde se realiza el examen le piden a uno el consentimiento previo, libre e informado. Es decir, le dicen, oiga, señor, usted quiere someterse a una resonancia magnética, a una tomografía con medio de contraste, etcétera. Le consultan porque siempre hay riesgos en esas pruebas. Si eso se hace con una persona individual, ¿cómo no debe hacerse una consulta libre, previa e informada a nivel de una comunidad, a nivel de una ciudad como Cuenca? Resulta que el gobierno central, con ardides y con, obviamente, corrupción, ha entregado 47.000 hectáreas de territorio para que se realicen actividades de prospección, exploración, etcétera, en nuestra área del biomacizo del Cajas, en donde están las fuentes de agua. Es clarísimo el informe que el ingeniero Galo Ordóñez de Espinosa presentó al directorio de Etapa, denominado Vulnerabilidad de las fuentes de agua del páramo frente a la minería en el Cantón Cuenca. Esto lo presentó en el año 2018. Y ese informe es clarísimo en donde se prueba cómo la explotación minera y las concesiones mineras están encima de las captaciones de agua que van a las plantas potabilizadoras de Cuenca. El ecosistema de páramo, al cual nosotros no lo habíamos estudiado o no, al que no le habíamos dado toda la importancia, es fundamental para la producción del agua. Nos da un ecoservicio magnífico en el caso de Cuenca y en el caso de los cantones de La Suay. Resulta que la provincia de La Suay, en la sierra, es la provincia que mayor superficie de ecosistema de páramo tiene en el Ecuador. En cifras concretas, diariamente este ecosistema de páramo
provee de un caudal de agua de más de 5.000 litros por segundo, aún en las épocas de mayor sequía. Y esa agua va a las plantas potabilizadoras de etapa, a las plantas potabilizadoras de las juntas parroquiales y de los grupos comunitarios, y va a la producción. De tal manera que si se realizara la explotación minera, si siquiera pretendiéramos que o toleráramos que se realice una explotación minera, significaría la destrucción del ecosistema de páramo y de la producción de esa agua. ¿Por qué? Porque la explotación minera, primero, contaminaría con químicos de una manera gravísima. Segundo, alteraría la característica del suelo, esa característica que da la capacidad de almacenamiento de agua, que está asociada además con la biodiversidad, con el tipo de insectos, etcétera, de la vida allí, que hacen un ecosistema que justamente hace posible el almacenamiento de agua y la atracción del agua. De tal manera, pues, que los azuayos y los cuencanos, ya dijimos en el caso de Cuenca en el año 2021, que no queremos explotación minera metálica en las áreas de recarga hídrica de nuestros 4 ríos, y uno de esos ríos es justamente el Yanuncay, es el Iquis y es el Tarqui, en donde la Dundee Precious Metals quiere hacer la explotación y el desarrollo del proyecto Loma Larga. Un detalle importante que usted ha mencionado es este informe del ingeniero Galo Ordóñez. Se ordena como una de las medidas de reparación en el punto 2 que el Ministerio del Ambiente, perdón, deberá abordar la sustentabilidad del ecosistema y deberá también tomar en consideración las conclusiones que se emiten en el informe presentado por etapa por parte del ingeniero Galo Ordóñez. Este informe es trascendental, primero porque se trata del mayor investigador hidrológico y observador de todo lo que es el ciclo del agua y de la vida del agua de Cuenca. El ingeniero Galo Ordóñez es una autoridad fundamental en este campo, en este aspecto. En el informe él habla de, por ejemplo, cómo Etapa ha venido trabajando durante más de 50 años en la protección de las fuentes hídricas. Habla también en el informe de cómo este páramo provee de alrededor de 2.500 a 3.000 litros, un caudal de 2.500 a 3.000 litros de agua por segundo a las 6 plantas potabilizadoras de etapa. Y habla él de cuánto ha costado, cuál es la inversión que se ha hecho en esas plantas. Luego habla de los efectos negativos de la explotación minera, porque ¿qué pasa? Las concesiones mineras están hechas encima de las captaciones de agua. Vea usted lo que acaba de ocurrir en Dos Chorreras hace pocos días. La Comisión de Gestión Ambiental Etapa y más sancionó o corrigió uno de los problemas que había allí en cuanto a la disposición de vertidos de desechos de basura, en definitiva, ¿no? Bueno, la explotación minera no tiene ni comparación. En el proyecto que la Dundee Precious Metals quiere desarrollar en Río Largo, en Río Falso, ellos van a procesar diariamente entre 3.000 y 3.500 toneladas de roca por día. Para tener una idea, la basura de Cuenca, el monto de la basura de Cuenca diario es de 400 toneladas. Es decir, estos señores producirían 6 veces o 7 veces casi, 7 por 4, 28 más, la cantidad de desechos y de roca de la cual ellos utilizan la mitad, pero la otra mitad la vierten y la ponen en lo que se denomina una relavera, en un depósito de escombros. Y esas rocas no son simples, son rocas que contienen sustancias sulfuradas que en contacto con el oxígeno del aire llegarían a producir hasta ácido sulfúrico. Y no solo eso, sino que esas rocas contienen arsénico, porque lamentablemente para los mineros o para la humanidad en general, el oro en este tipo de yacimientos como el de Río Largo, de Río Falso en Quinzacocha, está asociado con el arsénico. Como otra medida de reparación, la Corte ha decidido que se debe realizar la consulta previa, libre e informada, que era otro tema cuestionado desde las mineras y desde el gobierno. ¿Qué connotaciones tiene esto? Sí, realmente los abogados del gobierno central, de la Presidencia de la República, de la Procuraduría, en conjunto con los abogados de la empresa minera, quisieron orientar el criterio de los jueces en el sentido de que no había necesidad de esta consulta libre, previa e informada, porque no eran pobladores aborígenes, algo así, y hasta presentaron un enfoque antropológico.
que fue dejado de lado y destruido por el doctor Yacu Pérez y por quienes habían presentado distintos amigos Curiá. Y entonces eso los jueces han tenido en cuenta y entonces plantean la necesidad de la consulta previa, libre e informada entre los habitantes de la comunidad de Escaleras, que es la comunidad que hizo la demanda inicial pidiendo la protección, la acción de protección. Entonces, esta se va a realizar y es obvio, debe haber una consulta libre, previa e informada para cada una de las fases del proceso minero. El proceso minero comprende varias fases. La inicial es la prospección, luego viene una exploración inicial, exploración avanzada, etcétera, hasta llegar a la fase de explotación. Antes de avanzar a cada fase, tiene que haber este consentimiento previo, libre e informado. Como le indicaba uno cuando se hace exámenes, siempre le piden el consentimiento libre, es decir, el profesional le dice, usted quiere someterse a esta biopsia, a esta resonancia magnética, etcétera, según las fases de examinación médica. Igual ocurre en este caso y con muchísimo mayor importancia porque la afectación de la explotación minera es a miles de habitantes, es a miles al agua que utilizan miles de habitantes, como el caso del Cantón Cuenca, como el caso de Escaleras. Pero aparte de la consulta libre, previa e informada, hay la consulta ambiental, que está en el artículo 398 de la Constitución de la República. Es una consulta que se hace a todos los habitantes. Esta consulta ya se realizó en el caso de Cuenca en el 2021, referida a las áreas de recarga hídrica de los 5 ríos de Cuenca. De tal manera que ya existen antecedentes. Lamentablemente el gobierno centralista, igual que descuida todos los aspectos en el caso de la provincia de Azuay, quiere imponernos la explotación minera. Yo diría que realmente las autoridades políticas, empezando desde el presidente, el ministro, no están informados, no ponen ninguna atención o interés en empaparse de los aspectos y de los efectos tremendamente negativos que tendría la explotación minera en los páramos que ofrecen este servicio del agua, que son nuestro tanque de almacenamiento de agua. Si permitiéramos que se inicie una actividad minera en Loma Larga, en Río Falso, esta se va a extender. De hecho, la empresa Dundee Precious Metals ya está buscando avanzar en la prospección y en la exploración en el área de Cristal. Si han pasado del área de Río Falso, en donde ya han determinado un cuerpo mineralizado, quieren ir ahora al área de Cristal. Y no podemos dejar de pensar que en un momento determinado esta explotación minera disque subterránea, porque la de Río Falso se propone que sea una mina subterránea, de pronto se les antoja hacer una mina a cielo abierto. Y entonces hay una contaminación y una destrucción, una colonización del páramo. Porque es igual que lo que ocurre en Yasuní, no es solo la explotación en ese pedazo pequeñito, sino que esa explotación conlleva y atrae a colonizadores y en el caso de nuestro páramo habría una colonización del páramo con compactación del suelo, con destrucción de la biodiversidad y con contaminación química. Permítame repetir esto de la contaminación por arsénico. El gobierno canadiense quiere aparecer como el gobierno en donde no ocurre absolutamente nada de contaminación, pero hay varias minas en el propio Canadá. Lamentablemente el gobierno canadiense las tapa y no informa al mundo de la existencia de las mismas. Es el caso de Yellowknife, que ahora está siendo asediado por los incendios de los bosques en el territorio del noroeste de Canadá. En Yellowknife, durante 50 años explotaron oro, extrajeron alrededor de 198 toneladas de oro, pero también extrajeron y produjeron 230.000 toneladas de trióxido de arsénico. Y el gobierno canadiense no sabe qué hacer con ese trióxido de arsénico. El tal beneficio económico que hubo con esas 198 toneladas de oro no compensa para nada el costo de tratar de enterrar, darle algún trato a ese trióxido de arsénico a las 230.000 toneladas. En el caso de la explotación de la Dundee Precious Metals en Quimsacocha, en el área del proyecto Loma Larga, la producción de trióxido de arsénico también llegaría a cifras superiores a las 100.000 toneladas. Y eso es lo que nos dejarían en una de las relaveras. Estos datos están tomados
del propio estudio de factibilidad económica preparado para la Dundee Precious Metals, en donde se dice que en el concentrado de oro-cobre hay un contenido aproximado de 8.5% de trióxido de arsénico. Y ellos van a exportar este trióxido de arsénico hacia una refinería que poseen en alguna nación del continente africano. Entonces, si ellos van a exportar como 17.000 toneladas de trióxido de arsénico, ¿cuántas miles de toneladas dejarán en esta relavera o en este depósito de escombros, en donde quedarán alrededor de 6 millones de toneladas? ¿Y qué va a hacer Indudablemente. después que se acabe después que termine la presencia de la minera ya? Van a decir, háganse cargo ustedes. Y obviamente el riesgo de contaminación con trióxido de arsénico de las nacientes del río Irque, del río Tarqui, sería inmediata. Es decir, es un ajuste Quedará la temporal. región con enormes costos por reparación ambiental. No quisiera dejar de tocar también el tema de cómo ve usted la forma en la que el gobierno nacional absorbe, procesa estos mensajes y más que mensajes, estas decisiones que se dan a través de este mecanismo de democracia directa a las consultas populares. Bueno, hay una propuesta de la asambleísta Sofía Sánchez. Ella dice que está trabajando una ley que sería una ley para el cumplimiento de lo que se resuelve en las consultas populares, acogiéndose a lo que dice la Constitución. Lamentablemente nosotros los cuencanos y azoyos, y por eso usted disculpe y también discúlpeme quienes tienen la bondad de atendernos, que esté de manera continua ofreciendo datos y cifras, porque lamentablemente nosotros no tenemos ninguna educación ambiental. Hemos creído que podemos explotar la naturaleza y los recursos sin ninguna consecuencia, y eso no es así, no es verdad. Vivimos en un ecosistema limitadísimo. Yo recuerdo en la escuela estudiábamos las ollas, y la olla del Paute era muy importante. Esta es una olla, este es nuestro nido, nuestro nicho de vida que tenemos que protegerlo para nosotros y para las futuras generaciones. Lamentablemente, la SUAY, sus líderes, hemos tenido una especie de, desde la época de la formación del Estado ecuatoriano, es decir, hemos ido cediendo espacio, comportándonos de manera muy sensata. Somos una identidad, un mestizaje especial en el contexto nacional. Yo pienso que al igual que hay las nacionalidades en el Ecuador, también hay distintos mestizajes. Y en ese sentido, el mestizaje que hegemonizó el gobierno del Estado ecuatoriano, del Estado unitario, se inventó una serie de aproximaciones eh, se inventó una serie de denominaciones hacia nuestro mestizaje. A nosotros nos decíamos que éramos traidores porque acá Huáscar contó con el apoyo de los Cañaris, que la mar era un traidor porque quiso llevarse parte del Ecuador hacia el Perú, etcétera. Y con esas argumentaciones y esos mitos, el mestizaje del norte fue robusteciéndose y apropiándose del manejo del Estado hasta hacer el centralismo que ahora tenemos. Pero yo pienso que es hora, no podemos, en el caso de nuestro recurso vital que es el agua, no podemos ceder un milímetro. Y si tenemos que ir a gritar nuestros derechos en la Plaza Grande, en donde sea, tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo porque simplemente la destrucción del ecosistema de páramo sería el fin de la ciudad de Cuenca. Es decir, tener Economista el agua Serrano, contaminada con arsénico, con con cadmio, con todos plomo. estos aspectos positivos que se derivan de las consultas populares que se han dado en los últimos tiempos y estas decisiones del sistema judicial de Ecuador, ¿cuál debería ser la agenda inmediata que debe seguir el Cantón Cuenca? Primero, una información, es decir, tenemos que retomar y ofrecer nuevamente los datos, las cifras, la importancia del páramo. Justamente en ese sentido, se ha publicado este libro, se llama Los páramos del Ecuador, pasado, presente y futuro. Aquí hay estudios y una serie de reflexiones sobre la importancia de los páramos, ¿no? Hay aportes de investigadores de acá de afuera. Primero, entonces, divulgar, hacer una agenda ambiental. Es decir, no podemos seguir creyendo que los recursos de la olla del Cantón Cuenca, del Paute, de la cuenca del Paute, son que no se van a terminar nunca más ahora cuando ya conocemos a través de las investigaciones cómo se está produciendo el cambio climático y hay evidencias concretas.
Sí, nosotros mismos no podemos seguir pensando que no va a ocurrir nada si se hace minería en el páramo. Eso es absurdo. Entonces, la primera cosa es divulgar, hacer eventos, hacer que las personas de acá, los habitantes, caigamos de nuevo en cuenta y recordemos que ya hicimos una consulta popular en el 2021 y que nosotros no queremos minería en el páramo porque eso significa la destrucción del ecosistema del páramo, que es el tanque de almacenamiento de reserva de nuestra agua. Así de simple, es decir, resulta que la provincia de La Suay es la que mayor superficie de páramo tiene como provincias en la Sierra Ecuatoriana. Está solamente superada por el páramo de la provincia del Napo. Nosotros tenemos miles de hectáreas y entonces de eso tenemos que ser conscientes. El segundo paso es pedir a etapa que se haga cargo de la protección de la biosfera del Cajas. Tiene que ser etapa nuestra empresa y tenemos que pagar por eso, por cierto, porque si queremos agua, tenemos que pagar porque se conserven las áreas de recarga hídrica. Tenemos además que subsidiar la presencia de las comunidades de altura, de los habitantes que ya están en la zona cercana al páramo. Entonces, primero, educación. Segundo, pedir a etapa. Yo estoy seguro de que el alcalde Zamora va a atender este llamado. La gerente de etapa igual. No puede ser que en etapa se haya reducido al mínimo todo lo que es la protección y la educación ambiental. Lamentablemente, el gobierno central no va a hacer nada. Acá el Ministerio penosamente, de Ambiente, Agua y Transición Ecológica no tiene ningún poder, igual que los otros ministerios. Nos toca a nosotros Y más mismos bien vienen asumir. actuando en forma consecuente en una posición antagonista a los intereses de esta ciudad. Definitivamente, sí. Y entonces, primero divulguemos estos datos, esta realidad, hagamos pues educación ambiental y obviamente pidamos que etapa lleve adelante, pero es un importante inicio que tenemos que apoyar. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia, economista Serrano. Muchísimas gracias, ingeniero. Siempre a las órdenes en este tema de defensa de nuestra vida, de nuestra agua. No podemos descuidarnos ni dar un paso al costado en ningún momento. Muchas gracias. Gracias a usted. Han escuchado al economista Enrique Serrano, miembro del Foro Autónomo de Defensa de la SUAY y del Cabildo por el Agua.